Nueva conversación, en este caso vía telefónica desde el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Aprovechamos para conversar unos minutos con el secretario general de Comisiones Obreras en Castilla-La Mancha, don José Luis Gil, con el que vamos a sondear cuáles son los criterios fundamentales del sindicato de cara a esta nueva etapa que se puede abrir, sobre todo en nuestro país, y también de cara a seguir aportando sus iniciativas y propuestas al Gobierno regional en cuestiones tan fundamentales como la reforma de la financiación autonómica que podría llevarse a cabo. Conversamos, como digo, de todo ello con José Luis, a quien comenzamos, como no, dando las gracias por estos minutos que nos presta de su tiempo. Don José Luis, buenos días, gracias, ¿qué tal? Buenos días, un placer. Vamos a comenzar por un análisis rápido y también inevitable, además de necesario, sobre cómo está desarrollándose esta campaña electoral y sobre todo por qué estamos en el momento en el que estamos, después de que en el 20 de diciembre y el periodo de pacto sucesivo que se abrió tras esa fecha fuese imposible llegar a acuerdos que permitiesen configurar un gobierno. Toda esta situación, ¿cómo la encaja Comisiones Obreras? Fracaso de quienes tenían que acordar y no lo hicieron, nueva oportunidad para los trabajadores de España, ambas cosas. Ambas cosas. Yo creo que ha sido un fracaso rotundo de las fuerzas políticas que el 20 de diciembre concurrieron a las elecciones y una oportunidad para que podamos enmendar lo que pasó el 20 de diciembre, dando una mayoría amplia a las fuerzas progresistas que permitan un gobierno que responda a lo que la gente demanda y a la gente le preocupa. Digo, la mayoría social. Por tanto, es una segunda oportunidad para que esto sea posible. Yo espero que en este caso sí tengan la altura las fuerzas políticas y entiendan bien el mensaje que se lanzó el 20 de diciembre, que yo espero que se vuelva a repetir, pero de manera mucho más acusada, ¿no? El 20 de diciembre, con mucha claridad y rotundidad, los ciudadanos y ciudadanas votaron en contra de la política de ajustes, en contra de las políticas que han traído mucho sufrimiento a Castilla-La Mancha y al país. Y yo estoy convencido de que después de 6 meses, donde el balance, por cierto, es durísimo, había gente muy mal el 20 de diciembre, hoy esa gente está peor y además hay mucha más gente que se ha sumado a esa situación de emergencia regional y nacional. Por tanto, el balance es un balance muy negativo, ¿no? Tenemos un país donde hay un paro masivo, un paro mucho más amplio del que había hace 4 años desde el punto de vista cualitativo, un país más pobre, un país pronto menos igual, y también, y finalmente, un país menos democrático, porque este tipo de desigualdades hacen una democracia imperfecta y además para mucha gente, desde luego, le hacen una situación muy complicada. Por tanto, yo creo que el 26 de junio es una nueva ocasión para que se pueda clarificar el panorama político y, de verdad, que haya una mayoría por los sistemas Cortes Generales que permitan abordar políticas que respeten a la gente y que nos permitan recuperar la dignidad y la economía y también el empleo. Hay gente que está demandando que los partidos políticos se posicionen antes de esa cita con las urnas del día 26 para conocer cuál sería su postura en sucesivos pactos que puedan abrirse en esas negociaciones tras la cita con las elecciones. Y estamos escuchando pues ya impresiones de todo tipo. Desde Unidos Podemos, Pablo Iglesias siempre ha manifestado que tiene la mano tendida al Partido Socialista, pero por ejemplo también ayer Albert Rivera decía que no va a apoyar ni con la abstención un gobierno presidido con Rajoy. Escuchábamos a Pedro Sánchez decir que no va a gobernar ni el Partido Popular ni Pablo Iglesias. Estas posturas indican más bien una poca flexibilidad con respecto a lo que vimos tras el 20 de diciembre de cara a esta nueva intentona que nos espera a todos en unos días. Esto indica fundamentalmente que estamos en campaña electoral y que cada fuerza política está planteando en relación con los pactos postelectorales lo que entiende que mejor le va a su electorado, ¿no? Yo lo que quiero remarcar es que a los ciudadanos lo que mejor le va es que haya un gobierno progresista y un gobierno donde las fuerzas de izquierda, las fuerzas por el cambio y para el cambio, se pongan de acuerdo después del 26 de junio y permitan que se aborden políticas diferentes, ¿no? Bueno, la táctica de cada partido pues es respetable, pero lo fundamental es que no haya líneas rojas en ningún caso, que no haya vetos tampoco, y que haya alianzas naturales y no contra natura, ¿no? Cuando se mezclan cosas que no son digeribles, el resultante suele ser muy difícil de poner en práctica, ¿no? Por eso yo confío que los bloques, si es que se conforman finalmente así, de izquierdas o de derechas, conservadores, bueno, pues si tienen una mayoría, y espero que esto sea así, que el día 26 de junio
las fuerzas progresistas haya un gobierno progresista en este país. Yo creo que es necesario. Estamos trabajando de una manera humilde y de una manera muy callada para que esto sea posible, porque entendemos que nos irá mejor a todos, especialmente al país y a la gente más humilde, a la gente que más lo necesita, y por eso, sin ningún tipo de rubor, estamos planteando que la gente participe ampliamente el 26 de junio y que además las urnas se llenen de votos de obreros y de obreras, de trabajadores y trabajadoras concienciados y que voten a la izquierda, a los progresistas, para que sus políticas pues nos favorezcan de una manera decidida. Yo creo que hay experiencias más que elocuentes de las consecuencias de las políticas conservadoras de 4 años del gobierno de Rajoy. La reforma laboral es el ejemplo más emblemático, pero hay más que nos indican que ese camino es un camino que genera para la gente normal, la gran mayoría de este país, problemas muy serios. ¿El sorpaso al PSOE sería un peligro para el cambio o más bien sería una manera de coaccionarle, entre comillas, para que tienda más directamente a esa alianza natural a la que usted se refería hace unos segundos por bloques de izquierda? Yo no sé si va a haber finalmente o no sorpaso. Lo que nosotros nos gustaría es que hubiera una amplia representación de las fuerzas de izquierdas en las Cortes Generales, ¿no? Bien, si los electores finalmente se inclinan porque haya ese cambio en la segunda fuerza, parece, política de este país, pues habrá que respetarlo, y si no, también. Pero lo que más me preocupa no tanto es que un partido supere a otro, ¿no?, o que otro mantenga su posición inicial, sino que realmente entre ambos partidos progresistas, que yo califico como tales, tengamos votos suficientes, diputados suficientes, por tanto, y diputadas, para que se cambien las políticas, que es lo que realmente importa a la gente. Después de ese aviso desde Bruselas de que el próximo gobierno tendría que hacer un recorte bastante importante de en torno a 8.000 millones de euros en el gasto, también pues dada la situación en la que nos encontramos en materia de pensiones, con esa hucha que ha descendido pues considerablemente en estos últimos 4 años, ¿entiende la propuesta del Partido Popular, el anuncio de que bajará los impuestos, sobre todo el IRPF, y de que con crear esa cifra que ellos marcan en 500.000 puestos de trabajo cada año se puede seguir adelante creciendo y sobre todo sin tener que acometer más recortes de ningún tipo? ¿Es suficiente esa apuesta de creación de 500.000 puestos de trabajo para asegurar que no se va a tocar nada de lo demás, de esa hucha de las pensiones, de los derechos también de los trabajadores? Rajoy y el Partido Popular no es creíble en materia económica y menos en materia social. Y laboral no le digo a usted, ¿no? Por tanto, lo que ha dicho la Unión Europea, el aviso a navegantes y a contribuyentes, por cierto, que son los que al final pagaremos las consecuencias de la mala gestión del Partido Popular, es una prueba evidente de que el Rajoy y el Partido Popular han mentido y siguen mintiendo, y más en campaña electoral, ¿no? Las políticas de recortes, las políticas de austeridad, las políticas de contención del gasto público, las políticas que han recortado seriamente los salarios a los trabajadores, también salario mínimo, y también las pensiones, tienen como consecuencia que este país, en lugar de crecer y generar empleo de calidad, lo que tiene que hacer, según la Unión Europea, cosa que no comparto, es un recorte adicional de 8.000 millones de euros. Una barbaridad, un disparate. Nosotros creemos que hay que cambiar sustancialmente la política de la Unión Europea, que hay que dar a este país un mayor margen para que sus cuentas se puedan ajustar. El déficit público es muy importante tenerlo controlado, pero no a costa de todo y a costa de todos, sino teniendo en cuenta que las personas tienen que vivir y por tanto la economía tiene que expandirse y crecer, y para eso la demanda interna es la clave, y si no hay salarios que lo puedan sostener, no habrá demanda interna. Por tanto, es imprescindible que haya un plazo mucho mayor para ajustar las cuentas públicas, es decir, el déficit público en España y en Castilla-La Mancha, que nos permita una política expansiva que genere empleo y que por tanto genere riqueza. Eso no lo ha hecho el Partido Popular ni la Unión Europea. Y si siguen en la suerte de intentar o de permanecer en esa política errática que tiene esas consecuencias, habrá más dificultades. La recuperación es incipiente hoy. Todavía no se puede visualizar con claridad para la gente normal. Si no se cambia radicalmente de estrategia económica, la recuperación será una mera ilusión, un espejismo, y eso no podemos permitirlo. El 26J también jugamos eso en las urnas, por eso la gente debe de pensarlo bien y después de pensarlo debe de votar.
y debe de pensar también quiénes son aquellos partidos que, en fin, son comprensivos, incluso indolentes, cuando no permisivos, con aquellos que tienen cuentas en Panamá, que viajan mucho a Suiza o que tienen un abono para ir a los paraísos fiscales, ¿no? Cuando se piensa en eso y se piensa también en quién combate precisamente esas prácticas, se debe votar, ¿no? Yo espero que la gente lo haga y lo haga con sentido común. Yo respeto profundamente las urnas, lo que se diga será lo que hay que hacer, evidentemente, pero antes de votar también tengo la obligación, creo, de decirle a la gente las consecuencias y lo que ha hecho cada uno de los que se presentan. Por tanto, que se analice bien y después de analizar bien que se vote en conciencia. Seguramente de lo que surja de esa cita con las urnas del 26 dependerá lo que a posteriori suceda con algo que preocupe y que vienen demandando mucho las comunidades autónomas, como es ese nuevo modelo de financiación autonómica. Precisamente Comisiones Obreras ha remitido muy recientemente al presidente de Castilla-La Mancha pues un documento de propuestas sindicales para ese nuevo modelo de financiación que a su juicio debería partir de la derogación de la reforma del artículo 135 de la Constitución española. ¿Qué líneas básicas o qué ejes señalan ustedes como aspectos a considerar en esta necesidad que todas las regiones llevan tanto tiempo esperando que se aborde para solucionar muchos de los problemas que tienen? Si no se cambia el modelo de financiación autonómica, Castilla-La Mancha no va a ser capaz de salir de una manera equilibrada del dato histórico a lo que le han sometido las políticas centralistas. Partimos de un déficit muy acusado en relación con otras autonomías, y si no hay un dato diferente en positivo, pues no será posible que ese déficit se pueda corregir. No obstante, yo creo que en relación con la financiación autonómica hay que plantear con mucha claridad que tenemos que cambiar los elementos fundamentales que nos permitan que se haga justicia con las autonomías que son singulares. No es comparable la financiación, lo que cuestan los servicios públicos de calidad en Castilla-La Mancha con lo que cuestan, no sé, en Murcia, en Asturias, en Cantabria, incluso en Madrid, ¿no? Por tanto, cuando se habla de que tenemos que cambiar el artículo 135 de la Constitución española, hay que explicar por qué. En esa reforma que hicieron el PP y el PSOE, lo que se viene a establecer como prioridad es pagar primero la deuda y después atender a las personas. Esto es una barbaridad, socialmente injusto y desde el punto de vista ético muy discutible. Nosotros creemos que eso debe de cambiarse y ser justamente al revés. Primero las personas y después la deuda pública, ¿no? Porque tal y como está configurado ahora mismo, la gente quizás no sepa que los tributos que pagamos en Castilla-La Mancha, quien primero cobra son los bancos y después, si algo queda, va a las personas. Por tanto, la banca siempre gana y esto no es socialmente presentable. Por eso nos parece razonable que se cambie el modelo de financiación autonómica para que se tenga presente a las personas en cada región, y en ese sentido tengo que decirle que el próximo día 5 de julio tenemos una reunión con el vicepresidente del Gobierno para precisamente ver este tipo de cuestiones y plantear qué tipo de modelo hay que llevar a cabo, y además para hacer un frente común. Yo creo que en este sentido en Castilla-La Mancha debíamos de estar todos unidos. Y digo todos, son todas las fuerzas políticas y los agentes sociales, para demandar al Estado central, al Gobierno de España, un cambio sustancial de políticas, y además para exigir que participemos activamente en la gestión diaria de la agencia tributaria. Otras regiones están planteando la creación de una agencia tributaria propia. Nosotros planteamos justamente lo contrario. Queremos participar, ser corresponsables en la gestión de esa agencia tributaria para que los ingresos y los gastos se puedan controlar de manera corresponsable. En fin, creo que hay que dar una vuelta muy seria, profunda, a la manera de financiar las autonomías, porque tal y como están hoy no es sostenible. Y por tanto, las consecuencias de esa falta de capacidad de financiación la pagan precisamente las personas que viven, en este caso en Castilla-La Mancha. Se ha referido usted hace unos instantes a la deuda pública. Señalaba hace poco ante los medios que quieren lograr que todo el mundo sepa exactamente no solo lo que es la deuda pública, sino qué efectos y consecuencias tiene para cada uno de nosotros. Pues, por ejemplo, al referirnos a la ingente deuda pública que tenemos ahora mismo en Castilla-La Mancha y que ha pasado de 6.886 millones de euros en 2011 a 13.426 millones de euros en 2015. ¿Qué traducción tiene esta cifra para el día a día de cualquier habitante de esta región?
Bueno, hay que decir, en primer lugar, que esto lo han hecho los gestores excelentes, que dicen ser los gobiernos conservadores, ¿no? Que, en fin, presumen de ser unos gestores impecables, y lo que han hecho en Castilla-La Mancha, más allá de traer sufrimiento a la gente, que ha sido mucho, es duplicar la deuda pública, ¿no? Esto significa que cada ciudadano que vive y ciudadana en Castilla-La Mancha tiene en su espalda una deuda de 6.500 euros. Bueno, esto es un tema que lógicamente nos empobrece a todos, pero además hipoteca a las generaciones venideras, ¿no? Bueno, en 4 años de ajustes brutales, de política de recortes, no solamente no se ha reducido la deuda, sino que se ha duplicado. Esto lo que hace es constatar el fracaso, clarísimo fracaso, de las políticas conservadoras que, por cierto, Comisiones venía denunciando desde el día 1 del gobierno de Cospedal, que tal y como estaba planteando las cosas nos iba a llevar a una situación crítica y a un desfiladero, precipicio, como finalmente ha ocurrido. Bueno, yo creo que esto hay que corregirlo. Es verdad que esta losa que nos ha dejado el gobierno anterior pesa mucho y que, en fin, tendrá dificultades serias para que a medio plazo se pueda corregir, pero de luego queda constatado y queda claro que las políticas que se implementaron en 4 años han sido nefastas para Castilla-La Mancha y también para la economía de Castilla-La Mancha, no solamente para las personas, que a veces esto se olvida. Evidente que hay muchísimo por hacer, muchísimas cuestiones prioritarias que se deben abordar cuanto antes, como estas que nos ha comentado, y para las que serán fundamentales que después del 26 de junio pues el panorama político se esclarezca ya de una vez en nuestro país. De ello hablaremos en próximos encuentros, ya sea personales o vía telefónica. Muchísimas gracias, don José Luis, por atender nuestra llamada. Cuídese. Gracias a vosotros, un abrazo.